Grupo Oro presentan. Ahora le presento la primera parte de una charla que tuvimos esta mañana con el senador Rafael Moreno Valle Rosas. Él nos platicó acerca de la aprobación de la ley de extinción de dominio y también de los candidatos plurinominales de su partido. Ha sido una ley que era necesaria para poder darle a los cuerpos de seguridad que están combatiendo al crimen organizado mayores elementos para hacerlo, porque una de las fortalezas del crimen organizado es esencialmente su capacidad financiera. De esta manera se está buscando poderles quitar esa fortaleza. El presidente Calderón desde el 23 de septiembre de 2008 había enviado al Congreso una iniciativa para aprobar esta ley. Se hicieron muchas modificaciones porque evidentemente tuvimos que poner una balanza la necesidad de darle mayores fortalezas a los cuerpos de seguridad contra defender las garantías individuales. En este sentido era muy peligroso. Es difícil el equilibrio, ¿no? Por supuesto. Porque los dos importan y hay quienes se sienten lesionados en este momento, hay quienes están en contra, pero también es una manera de empezar a coartar esa libertad de ejercer pues muchos temas un poco claros en México. Concretamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, concretamente, ¿qué quiere decir la extinción de dominio? Quiere decir que pierdes sobre tus bienes los derechos. Cualquier prestación o contraprestación pueden de pasar esos bienes de la propiedad de una persona a la propiedad del Estado, y aquí lo que se definió es la posibilidad de hacer eso y el mecanismo para poder llegar a hacerlo. Estamos hablando de bienes que sean instrumento, objeto o producto de un delito, que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar bienes producto de un delito, que hayan sido utilizados en la comisión de un acto ilícito, o bien que estén a nombre de terceros, es decir, los prestanombres, pero que sean producto de un delito. En este sentido, lo que se buscó fue un procedimiento que fuera muy transparente, muy ágil, porque sería muy delicado que de pronto te quiten tu casa o tu coche y 2 o 3 años después te digan, oiga, perdón, fíjese que no teníamos los elementos. Y sobre todo, debemos reconocer el país en el que vivimos y las deficiencias que todavía tiene nuestro sistema de justicia. Es una realidad, de tal suerte que se buscó un mecanismo en donde, en primer término, para poder aplicar la acción de extinción de dominio, se requiere la autorización del Procurador General de la República. Previo a una investigación que pueda determinar si esta casa que tú rentaste, vamos a pensar, se usó o para una casa de seguridad en cuestión de un secuestro, o para almacenar armas como lo que ocurrió ayer por la mañana, o simplemente porque de ahí estén operando. Exactamente. Ahora, el procurador entonces va a analizar con el Ministerio Público si procede o no a presentar esta acción de extinción de dominio. Posteriormente tiene que presentarla a un juez. Este juez tendrá 72 horas para evaluarla. Si en un momento dado el juez considera que no está perfectamente articulada, sustentada, le va a dar al Ministerio Público otros 3 días para poder solventar, para poder corregir en un momento dado, y posteriormente, en caso de que se apruebe, se notificará en los siguientes 7 días hábiles a la persona demandada, o en 10 días alguna persona, algún tercero interesado. Y en este sentido, esa persona tendrá 15 días hábiles para contestar la demanda. Aquí lo que están ustedes escuchando es cómo el procedimiento está perfectamente bien delimitado en sus tiempos, precisamente para que no sea un proceso demasiado largo. Después de esos 15 días para presentar la demanda, el juez tendrá 30 días improrrogables para el desahogo de pruebas. Al término del desahogo de pruebas, el juez tiene 8 días para dictar una sentencia. Esta sentencia puede ser ratificar la extinción de dominio, es decir, que la persona pierde los derechos sobre esos bienes y pasan a propiedad del Estado, o bien decir que no procede la extinción de dominio, en cuyo caso se le tienen que restituir los bienes a la persona, e incluso se contempló dentro de este proceso que esa persona pueda presentar una acción de daños y perjuicios para poder ser compensada, de tal suerte que se están, insisto, buscando equilibrios entre facultades para combatir el crimen organizado y defender las garantías individuales. Ahora, senador, esto también trae a pregunta en materia jurídica, porque muchos creen que en materia de cuando se comete el delito inmediatamente aplica la extensión del de dominio. ¿Estos son dos asuntos jurídicos por independiente? O sea, ¿se llevan por independiente o es uno mismo? Son independientes. Es decir, a ti te capturan con droga en un coche, te arrestan. Ese es un proceso
penal que empiezan en contra tuya por haber estado cometiendo delitos contra la salud. Pero el vehículo en ese momento todavía no inicia la extinción de dominio, es un proceso por separado. En ese momento tendrán que llevar al procurador los elementos y decir, mira, aquí está fulano de tal que estaba a bordo de este vehículo, que se le encontró con estas drogas, y entonces inicia en paralelo, pero por separado, el proceso de extinción de dominio, que es el que acabamos de mencionar, donde tendría que presentarlo ante un juez, el juez tendría que ver si procede, se tendría que notificar a esa persona, oye, suponiendo que el vehículo era suyo o al tercero interesado, porque ¿qué pasa si la persona que iba a bordo del vehículo no era la dueña del vehículo? O si el vehículo era robado. Por supuesto, pero supongamos que no estaba robado, pero no era el dueño del vehículo. Entonces, se va a iniciar un proceso de extinción de dominio de ese vehículo, porque ahí se estaba cometiendo un delito, pero la persona que estaba cometiendo ese delito no era la dueña, no es la que va a ser afectada. Entonces, ahí tendría 10 días hábiles la persona que sería el dueño del vehículo, que es el también afectado, para ser notificado y luego presentar sus pruebas. Y una de las pruebas puede ser, oiga, fíjese que soy el dueño del vehículo, pero el vehículo me lo robaron y aquí está el acta en donde yo presenté que se me había robado el vehículo, y con eso pues vas a poder recuperarlo. Exactamente, eso es lo que se está buscando con este procedimiento. Que es un procedimiento que vendría a solucionar muchas cosas, porque en ocasiones hay vehículos que sin la extensión de dominio se pierden y se quedan en los corralones y que no se pueden recuperar hasta que no terminen los juicios o los procedimientos legales. Hasta que no se demuestre. Sí, y hasta que no se demuestre totalmente lo contrario. Aquí lo más interesante, y algo de lo cual yo en lo particular me siento muy, muy contento como senador de la República, es que estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones y sin embargo un tema tan complicado, pero también tan necesario para el país en el momento que vivimos, lo pudimos sacar por unanimidad. Claro. Es decir, se una logró un consenso general de que tenemos que hacer entre todos algo. Todos los legisladores de todos los partidos, y creo que cuando formas parte de una legislatura que está entregando resultados y donde tenemos la capacidad de hacer a un lado nuestros intereses personales o partidistas para poder hacer algo por nuestro país, creo que podemos estar satisfechos de que estamos cumpliendo con los ciudadanos, porque finalmente un senador de la República es un representante popular, ya no representa necesariamente a un partido, sino que representa a la sociedad, y qué bueno que estemos cumpliendo con esta función. Y me siento de verdad muy, muy satisfecho de que lo hayamos logrado. Ahora, hablando de otros temas, como decíamos. Así es. Fíjate que, bueno, ya que tocas el asunto electoral y el asunto político, si nos permites, vamos a este asunto que se está en este momento teniendo ya entre los reflectores, que es la conformación de esta lista de los candidatos, y preguntarte, pues, ¿qué opinión te merece, ¿no? Primero que nada, ¿cómo se movieron las piezas al interior del Partido Acción Nacional? Y segundo, ¿qué lectura te deja la ausencia de Ana Teresa Aranda? Bueno, creo que en primer término son decisiones que se tomaron por el Comité Ejecutivo Nacional, que están apegadas a los estatutos, de tal suerte que nosotros respetamos y respaldamos las decisiones del partido. Y creo que más que entrar en un análisis de quienes no son candidatos, debemos estar revisando quienes sí son candidatos. Esto fue una producción de Grupo Oro